Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, como siempre, es un placer podernos encontrar y hoy en Sin Límites vamos a tocar un tema muy interesante, ya les vamos a decir cuál es, pero recuerden que tenemos que tener una visión muy integral, no solo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sino en el marco de nuestra realidad. Tenemos que hablar un poquitito de finanzas, de autonomía financiera. Por eso, hoy nuestro tema es el siguiente. Vamos a hablar de autonomía financiera y vamos a hacer una segunda parte, darle al tema que iniciamos hace un tiempo con don Javier Angulo, colaborador de Sin Límites. Ahí tenemos nuestro tema en pantalla, autonomía financiera femenina, de ir creando nuevos modelos financieros en el hogar que nos permitan una adaptación a las exigencias que tenemos diariamente en nuestra vida. Pero antes de entrarle de lleno a nuestro fondo, quiero invitarlos para que vean nuestra sección Confía en Vos, porque hoy la doctora Mónica Segura, a propósito del tema, nos tiene esto. Me cuesta mucho hablar, cuidado, aprende a comunicarte, tenemos que aprender a hablar, y hablar de platas a veces en familia no es fácil. Veamos nuestra sección Confía en Vos. Hola, soy Mónica Segura, psicóloga, y estamos en la sección Confía en Vos. Hoy quiero traerte como tema Me cuesta mucho hablar. Y es que es necesario dialogar para tener una relación sana. Para evitar conflictos necesitamos ponernos de acuerdo. Y esto solo se hace con las palabras. Así que a veces tenemos que poner atención si es que el miedo me hace evitar hablar, porque no quiero tener las consecuencias negativas que creo que puedo tener, o bien porque quiero evitar conflictos. Recuerde, una pareja sana necesita hablar, necesita proponer, necesita escuchar, necesita ponerse de acuerdo. De lo contrario, va a ir directo al fracaso. Así que le invito hoy a que pueda disponer su corazón para expresarse y hablar de esos temas en amor y en unidad. Recordad que puedes entrar en nuestra transmisión en vivo, FIDECR, en nuestra página en Facebook, para que puedas comentar y ser parte del programa. Quiero darle la bienvenida nuevamente a don Javier Angulo Cardinale. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, Rafa, y es un honor poder estar aquí con todas las personas que hoy nos están acompañando y que podamos sumar al bienestar financiero de cada una de las personas que hoy se conectan. Javi, esta palabra autonomía hace referencia a yo funciono por mí mismo, algo autónomo es que se gestiona, y cuando hablamos de finanzas, creo yo, vos sos el especialista, en pareja o en familia, son dos individualidades que tienen que coexistir. Puede haber acuerdos, puede haber un montón de cosas, pero sigue habiendo, y hablábamos fuera de cámaras, de que tenemos realmente una generación de transición. Yo creo que vos y yo nos iremos de este mundo y no veremos el 100%, pero donde ya hablamos un poco más de equidad financiera y este tipo de cosas. Pero Javi, sigue habiendo modelos en los que muchas veces en términos de la independencia económica femenina, incluso al margen de que ella trabaje fuera de casa, sigue siendo un lío. Entonces hoy queremos con vos hablar de modelos justos y equitativos en el hogar. Sí, yo creo que podemos dividirlo en tres grandes partes que son muy importantes en la administración, y podemos hablar hoy, y si quisiéramos plantearlo de una forma que todos podamos recordar, es cómo puedo yo tener autonomía en mi economía, ¿verdad? Porque esa es la parte que no es tan fácil. Entonces, hay tres componentes que son muy importantes. Uno es la generación de ingresos, porque se habla muchas veces de la autonomía en la generación de ingresos, en la vida laboral, en la vida empresarial. Esa es una rama, Rafa, es la generación. ¿Qué tanta autonomía tengo yo en la generación de mis ingresos? Y los que tienen, digamos, una relación de parejas, ¿qué tanta autonomía tienen cada uno de los miembros de pareja en la generación?
Luego tenemos la segunda parte, que es la administración. Porque hay personas que tienen autonomía en la generación, pero no tienen autonomía en la administración. Entonces, uno de los dos es el que administra lo que el otro o ambos generan. Y esto me lleva al tercer punto. Autonomía también en la relación. ¿Por qué lo pongo en la relación? Porque normalmente la autonomía económica de una persona, en este caso de la mujer, no solo se puede ver influenciada en la generación, en la administración, sino en la relación. Porque ¿qué pasa si es una joven que vive con su mamá o que vive con su papá? Entonces, hay ocasiones donde la relación le impide a la persona, en este caso a la mujer, o a la joven, o a la señora, tener autonomía en la relación, en la administración y la generación. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. En el mundo teórico, ideal, o sea, creo que cuando ayer precisamente estábamos compartiendo con una amiga tuya, ¿verdad? En otro espacio con Paola Mora, y ella nos decía, la sana administración parte de la conciliación interna. Es que si yo tengo un rollo con mi pareja o tengo un rollo con mis hijos a nivel emocional, y tengo actitudes defensivas o egoístas, eso se va también a reflejar en la administración y en la autonomía financiera. Porque Javier, me gusta autonomía en la generación, autonomía en la administración y nuestra autonomía de equipo. Pero Javier, sigue habiendo oscurantismo financiero, tu ingreso, mi ingreso, yo puedo, vos no podés, te pido permiso, no te pido permiso. Y creo que esto de autonomía financiera en la relación me parece un enfoque de todavía de mucha discusión. Tenemos que trabajar mucho en esto, porque creo que los modelos a veces no son justos. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo pago la hipoteca y de pronto pago el carro, pero entonces vos cubrí todo lo de los chiquitos. Pero hemos hecho un balance real de dónde se gasta más y dónde se gasta menos. Es algo interesante porque entonces lo que yo he notado, digamos, son en la realidad, en el día a día son 3 modelos que se dan. Vamos a ver, el primer modelo es cuando en una relación de pareja o una relación familiar, como te decía, la mamá o la hija o el hijo, etcétera, es que uno de los dos es el que genera el ingreso. Entonces hay una persona que es la fuente de la generación del ingreso. Entonces ahí lo que tiene que haber es una adecuada distribución, porque muchas veces la persona que genera dice, yo soy quien decide cómo se gasta, y la persona que no genera prácticamente tiene que vivir pegado, dependiendo y a casi en algunos casos rogando, ¿cierto? Porque la persona que genera tiene un concepto de que yo genero, yo administro, yo genero, yo decido. Luego tenemos el otro modelo donde los dos generan. Digamos que generan parecido, madre e hija, esposo y esposa en la pareja. Ahí lo que tiene que ver, como bien lo decís, es un acuerdo. Y ese acuerdo normalmente tiene que ver con hacer una lista de los gastos conjuntos de la familia, que también aplica para el primer caso, pero también mis necesidades y tus necesidades. ¿Cuáles son mis necesidades? Si alguien tiene que trabajar y tiene que pagar transporte o gasolina o comer en el trabajo, irse a cortar el pelo, cada una son necesidades distintas, entonces tiene que haber una adecuada, cuáles son tus necesidades y las mías. Y eso me lleva al otro, que es, ¿qué pasa cuando uno gana más que el otro? ¿Me da a mí más poder el ganar más? Porque hay un tema aquí de poder, o sea que a veces asociamos el dinero con el que tiene el poder de decidir, el poder de comprar, el poder de gastar, y a veces el que tiene más se siente con más poder, dígase hombre, dígase mujer, que es el que tiene el poder sobre las decisiones del hogar. Y ya sabemos que eso en el modelo patriarcal que hemos venido arrastrando por muchos años, a veces lo que te decía, la mujer tiene la autonomía en la generación, pero no en la administración, porque a veces él viene con un modelo de toma de decisión al cual ella muchas veces se plega, a pesar de que es la que hace la generación. Sí, recuerden que estamos a través del 93.1, estamos en San José TV y también a través de
el Facebook de Radio Fides, Fides CR, para que te conectes y comentes. Javier, para este tema yo rescato dos historias. Una es de una persona que me cuenta de que ella durante 9 años se dedica a la administración del hogar, se dedica a la administración de los hijos y evidentemente todo lo que implica lavar, planchar, ser enfermera, tutora, etcétera. Ella hace un curso de fotografía, se empatina con esto, hace varios cursos, ¿verdad? Y empieza no solo a hacer los cursos, sino que empieza a generar e incluso le empieza a ir muy bien. Entonces un día el esposo le dice, bueno, ahora entonces a vos te toca pagar todo esto, y le sale, ¿verdad? Y esto es real, parece risible, pero es real, con un Excel de lo que a criterio de él, ella le debe de todos estos 9 años de manutención. Y ella dice, y mi aporte, y mi trabajo. O sea, es que también creo que hay en el modelo de autonomía, hay una generación económica que no se ve en dinero, pero que tiene un gran valor. O sea, cuantifiquemos, por ejemplo, el valor de una persona que nos cocine todos los días, una persona que limpie todos los días. Esto tiene un valor. Totalmente. Y bueno, ya se está hablando en algunos medios y en algunos países del salario de la labor del hogar, porque es una labor que requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere talento. Perdón, incluso y que sacrifica sueños, Claro. o sea, sacrifica carreras, sacrifica oportunidades laborales. Recuerdo un caso de una pareja, de una relación de pareja, donde ellos pues se casan normal, él era el que generaba más porque tenía un trabajo muy estable, y de repente ella empieza a crecer académicamente, empieza a crecer profesionalmente, empieza a crecer laboralmente, al punto de que ella llega a un momento donde gana más que él. ¿Y qué se dio ahí? Él, que venía con una cultura más machista, se sentía amenazado en su liderazgo en el hogar. Y rarísimo. Y ella decía, pero yo no sé cuál es el miedo. Más bien, deberíamos estar aplaudiendo que ella o que él, cualquiera de los dos, pero en este caso, que la mujer empiece a asumir más roles y empiece a desarrollar más su talento, su capacidad y su aporte económico. Y ahí es donde te decía, que a veces ella empezó a crecer en su independencia financiera, porque antes dependía de que él proveyera para ciertos gastos de ella, pero ahora ella podía comprarse su ropa sin necesidad de depender de él. Y eso es algo interesante porque yo creo que la palabra que nos puede ayudar es el valor de la humildad entendiéndose por la capacidad de reconocer mis fortalezas, mis debilidades y las de la otra persona también. Entonces yo pienso que esa es una de las características que nosotros tenemos que manejar siempre. No sentirse amenazado, porque a veces el hombre se siente amenazado cuando su pareja, su esposa, empieza a crecer, empieza a brillar con luz propia, ¿cierto? Empieza a tomar decisiones, y eso más bien lo que tenemos que hacer es, también la mujer tiene que saberlo manejar, pero volvamos a la palabra, equipo. Tenemos que ser un equipo. ¿Y qué es un equipo? Un equipo tiene metas conjuntas, un equipo tiene roles definidos, un equipo hay personas con distintos talentos que hay que saber aprovechar y ¿cómo se llama? Y crear esa sinergia. Y un equipo a veces puede perder o a veces puede ganar. Entonces hay que saber manejar esa visión de equipo. Y en esa visión de equipo, ¿verdad? Pensemos como en el fútbol. Todos jugaron bien, pero el portero lo arruinó. O sea, yo creo que al final hay que hacer una revisión de equipo, si es que el portero lo arruinó o la defensa tampoco le ayudó. Exacto. ¿Verdad? Porque a veces pasa, por ejemplo, Javier, otro ejemplo de la vida real, de que hay conciencia de trabajo en equipo, hay endeudamiento en tarjetas, alguno de los dos se compromete para pagarle las deudas a Javier, y Javier 6 meses después, un año después, otra vez está hasta aquí. Y es un autogol, digamos. Exacto. Es un autogol a las finanzas del hogar. Vamos a ver, había una frase cuando yo estaba más joven y jugaba fútbol, que era una broma que nos hacían, ¿no? Jugaron como nunca y perdieron como siempre. Claro. Que se aplica a veces a la selección de fútbol o al equipo favorito. A veces
las parejas o las familias financieramente jugaron como nunca, ¿cierto? Jugaron como nunca, se organizaron, trabajaron en la generación, en la administración y en la relación. Pero a veces se pierde, pero no por algo que hayan hecho mal alguno, sino por a veces factores externos. Por ejemplo, la pandemia ha dejado sin empleo a más de 200,000 personas, adicional a las otras que estaban sin trabajo. Por mejor que estuviesen haciendo las cosas, en ese momento de crisis es donde hay que echar mano como equipo de las reservas. Entonces, jugar bien como equipo también implica no solo generar, administrar y relacionarnos bien en torno a las decisiones financieras, sino también tener una reserva. Por eso los equipos tienen una banca, para si algo no está saliendo bien, entra otra persona a jugar. ¿Cuál es la banca de nosotros? Es la reserva del ahorro que tengamos que tener. Toda persona, toda familia, toda pareja tiene que hacer un esfuerzo intencionado de separar parte de su ingreso al ahorro. Quiero enviar un saludo a Dunia Godoy, a Ale Esquivel, a Sole, a Ana Lorena Sandí, que está con nosotros acá, que nos dice, Dios los bendiga, así es ahora. Yo les digo qué lindo, los hombres ahora ayudan, es una belleza. Antes, Dios libre, cocinar un huevo. También a Fátima, a Kaere Mesa, a Cindy Fernández y Cela, que nos dice, cuando ambos trabajamos, nosotros tenemos una sola economía, un solo proyecto, y en este está el ahorro, el gasto de la casa, la salud, etcétera, y el resto es diversión y ocio. Javier, cuando yo creo que este concepto pasa incluso por ciertas palabras. Si él me ayuda en la casa, ¿verdad? Él me ayuda en la casa. Es que en el concepto que nos propone de equipo, y no quiero entrar así como tan piqui del lenguaje, sí, ¿verdad? Pero es que nosotros asumimos la casa, nosotros asumimos la economía, nosotros asumimos los hijos. Ok, indiscutiblemente habrá una división de actividades por tiempo, por competencias, por capacidades, en fin. Pero tenemos que trabajar en una visión de asumir, de correspondencia, de reconocimiento, que hablábamos un día de estos. Pero Javier, qué difícil cuando no tenemos un modelo financiero que esté asociado a una sana comunicación, mientras se impere el capricho, mientras impere el control, como nos decías hace un momento, donde impere el poder. Esas economías, muchas veces una mala relación tiene una muy mala economía. Yo creo que una base que tienen que poner o que tenemos que poner las familias y las parejas es la justicia, ¿cierto? Justicia entendida como la equidad. Es decir, no porque alguien gana más es que tiene derecho a gastar más. A veces en las relaciones de pareja hay injusticias y hay lo que yo llamo agresión, porque se habla de la agresión física, agresión verbal, agresión patrimonial. Exacto, y también hay agresión financiera. ¿Qué es agresión financiera? Una persona puede ser agredida, como una vez una señora me decía, Javier, es que tengo que pedir permiso hasta para comprarme un desodorante o mi ropa interior. O sea, eso para mí es agresión financiera. Javier, en estos días, te estoy hablando febrero 2021, es que yo voy a hacerme el pelo y tengo que llamar. Mira, son 7,500, por ponerte un ejemplo, como ahora existe Simpe Móvil. Me fui a tomar un café con las amigas y después tengo yo que irme al baño así, decirle, mira, son 5,725, ¿verdad? Y le digo yo, y estás calculando el IVA, ¿verdad? Porque acuérdate que a veces el precio del menú no quedarse corto uno, ¿verdad? O sea, para mí esto es inaceptable en estos tiempos. Ahora lo que se ha dado en las familias es, por ejemplo, si hay una persona que genera, tiene que hacer un presupuesto, como les decía, conjunto. ¿Qué gastos necesitamos cubrir en casa? ¿Qué gastos ocupas vos y qué gastos ocupo yo? ¿Qué ahorro podemos hacer en casa? ¿Qué ahorro ocupas vos y qué ahorro ocupo yo? Eso vamos a ponerlo así, es un arte, Rafa, es un arte. Y las parejas, primero, tienen que tomar tiempo los que se van a casar antes de emprender esa aventura, de conocerse más y clarificar expectativas. ¿Cómo vamos a administrar?
¿Cuál va a ser tu rol? ¿Cuál va a ser mi rol? ¿Cómo es tu comportamiento? Porque yo he hablado con hombres que me dicen, mira, yo soy muy gastador. Yo prácticamente le doy el salario a mi esposa, dicen ellos. Pero como un acto de conciencia. Como un acto de conciencia y de cubrir y blindar las finanzas de la casa. Y ella, yo le digo, ocupo tanto para esta quincena, para este mes, y ella me lo va asignando. Es decir, a eso me refiero con equipo. ¿Quién de los dos es mejor administrando? ¿Cierto? ¿Quién de los dos es mejor negociando? ¿Quién de los dos es mejor controlando? Porque hay unos que tal vez les da pereza controlar y otros les da pereza. Pero en esto que estás diciendo puede darse por varias razones. Vamos a ver. ¿Qué pasa si en una pareja, porque lo que estás diciendo no es lo mismo que se dividan parte para vos, parte para mí, parte para la casa, a que en algún momento se presente un gasto y llames a la persona, mira, es más de lo que yo había pensado y en mi presupuesto yo no tenía esa cantidad. Vamos a ver, trasladame tanto a la cuenta. Y entonces yo creo que ahí es donde se da la integración fluida, que es un arte, y no sentir de que, ni de tener miedo de hablar del tema, porque a veces es un tabú, es algo que nunca se habla. Hay parejas donde la otra persona no sabe ni siquiera cuánto gana la otra persona, y entonces, o no sabe qué negociaciones ha hecho esa otra persona. Entonces ahí es donde entra la base, no solo de la justicia, es decir, que tengamos lo que ocupamos para nosotros, cada uno, y la otra es la comunicación antes, durante y después, porque eso es lo que los va a ayudar a fluir sanamente en el manejo del dinero. Incluso de todo lo que estás planteando, rescato ese comentario de, me gusta mucho como la autoconciencia, Javier, la humildad, o sea, primero que haya transparencia financiera, pero también tener conciencia de algunas cosas, como este chaval, no, yo soy terriblemente, a mí la plata se me va, bueno, toma, esto es del presupuesto y yo me voy a dejar esto para mis gastos y punto, eso me parece muy bien, pero ¿sabes qué es otra cosa, Javier, que creo yo que afecta un poco la autonomía? Cuando yo minimizo, descalifico o infravaloro las necesidades económicas de mi pareja. Entonces, por ejemplo, alguien dice, pero es que usted sale con sus amigas y se va a comprar al mall, por poner un ejemplo, o se va y se gasta en un café. Sí, pero ¿cuánto gastas vos cada vez que vas a jugar fútbol 5? Y no solamente es fútbol 5, porque es comprar las tenis, es el alquiler de la cancha, a veces hay que sumarle el parqueo. Y lo que los pasa, fresquitos después de la... exacto, ¿verdad? Como pasa en este país, vamos a caminar y viene uno con una bolsa con 2 baguettes, ¿verdad? O uno a jugar fútbol 5, ¿verdad? Y después van ahí uno a tomarse un par de cervezas, ¿verdad? Y se recuperaron las calorías, ¿verdad? Yo creo que esa sensibilidad tiene que estar, o sea, no es más ni menos importante. Creo que deberíamos pensar si eso no es viable y cuánto puede hacer cada uno dentro del marco común en mis necesidades, porque no hay peor cosa para el amor y el desamor, para el desamor fundamentalmente, que sentirse uno ahogado, controlado y supervisado. Sí, ahí yo creo que las parejas, las familias, por eso hablo también porque tal vez nos escucha alguna mujer que vive con su mamá, etcétera, ¿verdad? Entonces, también en las familias tiene que haber esa equidad y también, Rafa, yo diría que la persona se sienta realizada y no minimizada. Perdón, Javi, ve el mensaje que nos pone Jaisa González. Mi esposo tiene 12 apartamentos de alquiler. Yo le tengo que pedir hasta para comprarme un helado. Ya no sé ni qué hacer, es un puro pleito y hasta incluso he pensado en meterle una pensión. Es que ahí es donde hablamos de la justicia, por un lado. La justicia. Tiene que haber justicia en el manejo de los recursos. Y hablemos no solo de dinero, recursos. En la comunicación tal vez es lo que esta persona tiene que trabajar, porque hay un refrán que dice, hable ahora o calle para siempre. Y yo creo que en la relación de pareja, si no hablo ahora, si no hablo antes, puede hablar más adelante o puede planificar una conversación con esta persona y expresarle cómo se siente o cómo se ha sentido durante estos años, expresarle, como bien lo decís, sus necesidades,
porque ahí lo que se está dando es un tema de inequidad financiera. Sí, y que incluso Jaisa nos pone, incluso he pensado hasta el divorcio, y claro, o sea, una pareja que estructuralmente es que quiero pensar, partiendo de lo que ella nos dice, Javier, si yo tengo que pedir para un helado, justificar cada gasto, posiblemente, tal vez me equivoque, tenga que pedir permiso para salir, ¿verdad? Porque cuando alguien controla financieramente a este nivel, controla muchas otras áreas. Claro. Y entramos en un esquema de violencia. Yo en el libro que escribí tengo un capítulo que se llama ¿Qué hacer cuando mi cónyuge es muy tacaño? Porque ahí Sí, que es como pellizcar un vidrio. comportamientos del codo y a veces hay que ver el trasfondo familiar, porque a veces la persona viene en un contexto de mucha escasez donde quiere rendir los 5, pero eso más bien empieza a dañar, a minar la relación. Y aquí voy a mencionar algo, y se empiezan a crear, Rafa, tensiones secretas. ¿Qué es una tensión secreta? Es esa tensión que está ahí, que me hace sentir incómodo, incómoda, y que está como un volcán que en cualquier momento hace erupción. Y ahí es donde tenemos que trabajar en la justicia financiera, equidad, la fidelidad financiera. Porque a veces no somos fieles financieramente, porque la infidelidad conyugal también puede llevar o necesariamente lleva a la infidelidad económica, porque la plata se empieza a ir por otro lado, ¿me explico? Y la otra pareja no sabe, que claro, ¿por qué no nos alcanza? ¿Por qué si ganas tanto, por qué andamos siempre y no llevamos una vida de lujos, no andamos ahí gastando como locos? ¿Y por qué no alcanza? A veces es porque puede haber una infidelidad financiera o también, ojo esto, que es interesante, no hay secretos financieros. Por ejemplo, hace unos años atendí una pareja joven donde la queja de ella era que se vino a enterar de la pensión. Ella sabía que él tenía una hija de su primera relación, pero ella no sabía los montos que asignaba a esa relación, digamos, a esa pensión. No lo sabía, y lo que se viene a enterar es no solo el monto de la pensión, sino de los gastos extra que según ella le exigían, y él no sabía cómo decir que no. Y eso empezó a ser una causa de conflicto. Claro, Javier, y en esa misma línea que estás planteando, es como por ejemplo cuando, una pareja crea su nuevo núcleo familiar, perdón, y estoy de acuerdo de que a veces hay que meterle el hombro a los papás, ¿verdad? Sea de él o de ella, por distintas razones, pero se hace en secreto, ¿verdad? Y entonces uno escucha, pues yo he atendido personas que te dicen, para nosotros nunca hay plata, pero la mamá dice que quiere ir a Jacó y va como la reina, y nosotros no se puede. Ese tipo de cosas tienen que balancearse. Hay algo que se llama en economía, que lo podemos aplicar aquí, que se llama el costo de oportunidad. Costo de oportunidad es, si yo voy a comprar, por ejemplo, un refresco de 3,000 colones, el costo de oportunidad es ese juguito que yo voy a comprar de 3,000 colones, un batido o algo así bien sofisticado, ¿verdad? ¿Qué cantidad de verduras o frutas yo podría comprar con esos 3,000 colones en la feria? Eso se llama costo de oportunidad, la oportunidad de poder usar esa plata en otra cosa más útil o más provechosa. Las familias tienen que ver cuál es el costo de oportunidad del uso del dinero. Y hay ocasiones, como en este caso, donde la mujer se queja o dice, es que nosotros aquí raspando la olla y por allá vemos las fotos y vemos el Facebook de que se están dando la gran vida. Entonces ahí es donde entramos en el tema de la equidad financiera. Otro caso que a veces es de conflicto, los hobbies. Ay, es que él se compró una bicicleta que vale como, no sé, un platal y vive gastando en su hobby y yo a veces ni para el gimnasio tengo. Entonces ahí es donde hay que hacer esos diálogos y esos balances, porque se empiezan a crear, por ejemplo, rupturas donde hay quejas que están ahí y crean esa tensión secreta, donde por ejemplo no hemos salido a pasear en 6 meses, pero él llega y va y se compra la bicicleta de último modelo. ¿Me explico? Es ahí donde el costo de oportunidad de la salud mental de la familia
versus mi hobby. Entonces ahí lo que hay que luchar y hay que Sí, desprenderse es del egoísmo. Y por eso hablaba, ¿verdad? Porque bueno, esto tal vez es un ejemplo de excepción, ¿verdad? Pero entonces de pronto, caso de la vida real, ella se queja de que él se compra un teléfono nuevo muy caro, ¿verdad? Pues no estoy criticando, solo describiendo, pero va a sonar como de chismecillo. Y ella aquí con 2 argollas de Pandora hasta Lolote, ¿verdad? De Charms. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto anda ahí, verdad? Porque eso no es barato. Y que tengamos como esa sensibilidad de, a ver, podemos tener un hobby, podemos tener un gusto, pero no a costa del sacrificio de la economía familiar o de la pareja. Sí. Podemos ayudarle a mamá, pero no a costa de los hijos. Y ahí es donde tenemos que desprendernos del egoísmo. Porque a veces el egoísmo es lo que afecta. Este caso que conocí real, donde él se quería comprar un carro último modelo, pero eso le implicaba subir la cuota mensual del préstamo y la decisión, vea qué tremendo, Rafa, fue que tenía los hijos en un colegio privado, fue sacar los hijos de ese colegio privado para tener la capacidad de pago Del carro. Entonces el costo de oportunidad de comprarse ese carro, el sacrificio fue la educación que estaban teniendo en ese caso los hijos. Es lo que estás diciendo, es falta de conciencia, como decían las abuelas, usemos la cabeza, pensemos, veamos, oigamos y también hablemos, porque hablando, como decimos, se entiende la gente. Por supuesto, yo sé que tal vez hay personas que nos están viendo y dicen, es que ¿cómo voy a decirle? Prepare el momento y exprésele cómo usted se siente. Es que la parte económica, si hay intimidad, uno de los pilares de la relación de pareja y uno de los aspectos que debe estar más sólidos es el manejo financiero en esa relación. Sí, de hecho, por eso arrancamos en nuestra sección Confía en Vos con las palabras de Mónica, ¿verdad? De aprender a hablar, o sea, tenés que aprender a hablar. No, no puede haber agresión financiera, no puede haber cochinada, no podemos ser miserables. Tenemos que aprender a programar. Yo creo que la gran mayoría de personas tenemos que estar haciendo presupuestos, qué pago esta quincena, qué no se paga, qué se compra, qué no, pero desde la mesura. Vamos a hacer, Javi, un cortecito acá, porque quiero que volvamos sobre esos pasos de cómo salto del silencio y el desorden financiero a la comunicación constructiva. Pero antes vamos a nuestra sección Sin Nudos Mentales. Y Stephanie Vilches hoy nos tiene un gran mensaje, el poder de las acciones. Las acciones suman mucho, las acciones nos marcan nuestra realidad, así que veamos nuestra sección. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches y en esta sección Sin Nudos Mentales vamos a hablar un poquito del poder de las acciones. Una acción siempre va a estar directamente relacionada a un resultado. Por eso una acción vale más que 1000 palabras. Y aparte es la forma más efectiva de aprendizaje. Cuando yo llevo a la acción algo, lo puedo integrar en mi repertorio de conductas y puedo crear en los otros muchísima más confianza y puedo en mí mismo elevar mi autoestima. El poder de las acciones es sumamente importante. Estábamos hablando un poquito fuera de cámaras antes de hablar de esto de comunicación constructiva, que también es una realidad, Javier. A veces nos acomodamos o nos recostamos un poco a la otra persona. Incluso, casualmente, creo que sí, fue ayer, hablaba con una persona y él me decía, Rafa, él, ¿verdad? Paga todo. Ambos trabajan. Y entonces, él me decía, es que desde el noviazgo fue así. Desde el noviazgo, ella nunca aportó y ya a estas alturas yo no sé cómo decirle que no. ¿A dónde lo llevó esto? Tiene una reducción de jornada de muchos meses, ¿verdad? De un 40% de su ingreso. ¿Y dónde está el costo de vida en este momento? ¿Verdad? En la tarjeta de crédito, ¿verdad? Ese 40% de su débito lo tiene en crédito y no lo puede pagar. Entonces me decía, ¿y cómo le digo yo ahora? ¿Y cómo le hablo de estas cosas si yo siempre he podido? Y ese tema, esa masculinidad tampoco es sano. O sea, yo no tengo que poder con todo. Claro, ahí algo que estás mencionando me hace recordar de un caso de
cuando hablamos de esto de la generación, autonomía en la generación, autonomía en la administración y en la relación es, por ejemplo, esta pareja, él era el que generaba sus ingresos del hogar y después ella empezó a generar también en su forma de autonomía, pero ve que interesante, el acuerdo que hicieron fue, y esto pasa a veces en los padres con los hijos cuando los hijos empiezan a generar, el acuerdo era, yo, decía él, cubro todo lo de la casa, exactamente como estás diciendo, y lo que ella gana es para ella. Es interesante, son acuerdos, cada pareja tiene que ver cómo se acomoda, o el papá que dice, yo y la mamá, nosotros cubrimos todo de la casa y nuestro hijo o hija, es que lo que ellos ganan es para ellos. Y mi principio es que si somos un equipo, no solo es autonomía en la generación, sino colaboración en la administración, en los aportes, por lo que estás diciendo. Porque yo conocí un caso, por ejemplo, donde ambos generaban, él se queda sin trabajo, pero el acuerdo de ellos era que él pagaba los estudios, los gastos de las hijas, etcétera, y parte, creo, de la hipoteca, y ella pagaba el diario, y esos eran los acuerdos. Entonces, cuando él se le baja el salario y pierde su trabajo, ella le dice, básicamente, ese es su problema. Yo sigo cubriendo el diario y parte de la hipoteca, pero usted tiene que ver cómo cubre todo lo que tiene que ver con los gastos de las hijas en el colegio, etc. Y eso que ella podía meterle el hombro. Y es ahí donde yo digo que tenemos que tener ese equilibrio de que si por algún motivo vos perdés el trabajo, se te baja el ingreso, vamos a meternos más el hombro. No sé si me explico. Y claro, apoyarnos y no decir, bueno, ahora voy a ver usted cómo resuelve, porque esa no es la mejor forma de atacar el problema. Y el otro aspecto también que uno tiene que valorar es evitar palabras nocivas en el manejo financiero, ¿cierto? ¿Qué son palabras nocivas? Que sacarle en cara a las otras personas o a la pareja lo que está, es que yo te compré tal cosa, y empieza uno como a competir, pero yo pagué esto, pero vos pagaste lo otro. Eso genera como una discusión infructuosa porque lo que hace más bien es abrir heridas, ¿cierto? Empezaron discutiendo por algo, qué sé yo, un gasto que uno de los dos hizo. Y empiezan los dos a reclamarse. Y es que vos que ayudas a tu mamá, y eso es lo que empieza, Rafa, es a abrir más bien heridas que no tenían nada que ver con lo financiero, pero que empiezan más bien a sesgarnos. Exacto, a distanciarnos como pareja o como padres o como hijos, cualquiera que sea la relación que se esté trabajando. Sí, yo creo que este tema sigue teniendo y tendrá muchísima vigencia, Javier, porque incluso no hay a veces un proyecto financiero, lo que hay a veces es como una visualización de gastos. Yo creo que en tu experiencia, ¿cuántas parejas realmente inician con un modelo financiero? No es, bueno, y sí podemos pagarlo, yo voy comprando esto y vos vas haciendo aquello y sobre la marcha. Y a veces resulta y la pegamos y ahí va la ruedita bien, pero a veces nos damos cuenta de que definitivamente no. Ahora, Javier, ya nos diste una clave en la comunicación, cuidar el vocabulario y nada trapos sucios. ¿Qué otras herramientas importantes para recuperar la confianza, para hablar de finanzas y poder externar lo que yo llevo ahí por dentro? Porque los problemas financieros se traducen en problemas en la vida sexual, en depresión, en ansiedad, en desmotivación, en desamor. O sea, las finanzas pueden desestructurar por completo un proyecto de vida en pareja. Afectan y crean una atmósfera tensa en la casa y en el hogar y en la relación. Bueno, herramientas. Número 1, tratar, Rafa, en la medida de lo posible, de establecer un acuerdo de hablar de temas de dinero por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 o una vez al mes. ¿Esto en qué ayuda? Eso ayuda a canalizar nuestra energía, nuestros planes, nuestras preocupaciones a un espacio de la relación. Es decir, bueno, todos los sábados vamos a tratar de hablar de este tema, pero no lo voy a empezar a hablar cuando estamos comiendo, cuando nos estamos acostando, cuando nos estamos bañando, porque eso hace muy cansona la relación.
Entonces, mejor canalicemos la energía. Si estamos comiendo, no es el momento de ponerse a hablar de plata. Es de disfrutar ese espacio. Es tener una reunión ejecutiva. Exacto. Si estamos viendo una película, ¿cierto? Disfrutemos la película. Si vamos a, etcétera. Y vamos a dejar ese tema de que hay que hacer pagos, etcétera, para un espacio donde nos vamos a sentar como equipo a hacer estrategia. Donde nuestra energía, nuestro enfoque va a estar, ok, ¿cómo vamos a hacer para pagar esto? ¿Qué viene? ¿Cómo podemos hacer para generar? ¿Cómo te fue con esto? La transparencia en ese aspecto. Entonces, esa es una táctica que, digamos, cuando la hemos compartido, recuerdo una pareja, ellos no tienen hijos, pero decidieron buscar un espacio de la casa para sentarse los sábados a hacer esos planes. Incluso a leer sobre temas que les ayude a mejorar, cómo hacer un presupuesto, etcétera. Y se volvió su cita financiera. Esa es Sí. una. Javi, ve, el tiempo empieza a ganarnos y siempre pasa con vos, ¿verdad? No nos da tiempo, pero Javier seguirá siendo colaborador, espero yo, permanente de Sin Límites, porque también hay algo por aquí, me parece un temazo, es un mensaje que entró en privado que nos dice, me gustaría que nos den herramientas que desarrollen un tema de cómo involucrar a los hijos en las finanzas. Mi esposo es de decirles, quieren algo y los pone a trabajar, por ejemplo, lavar carros de los vecinos, y a mí eso no me encanta, yo creo que el amor es dar y nunca nos ponemos de acuerdo. Esto me parece un temazo, ¿verdad? Qué bueno, Es, qué bueno. Hay un poco de verdad en ambos. Hay un poco de verdad. Un poco de verdad en ambos y un poco de razón. Sí, en incluso ambos. voy a tratar de contactar a Natalia Calderón y vamos a hacer un foro Javier Angulo y Natalia Calderón y hacer ahí un triángulo bien bonito. Javier, quiero agradecerte que seas parte de Sin Límites. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias. Gracias y Rafa, un abrazo a todas las personas que nos han acompañado y recuerde que también nos pueden contactar en www.finanzasconpropósito.org. Ahí hay artículos sobre esos temas también de relaciones padres Sí, hijos y en el finanzas. Instagram y el Facebook también como Finanzas con Propósito y en el 85-580990. Correcto. Y además entren a la página de Javier porque hay muchos cursos, tutoriales y un montón de cosas para hablar de finanzas personales, de pareja y demás. Y les prometo que voy a anotar ese tema, me parece muy bonito. Recompensas o donación, ¿verdad? Montamos un IMAS en la familia, ¿verdad? O creamos una empresa, cada quien con sus roles. Nos vemos la próxima semana, agradecidísimo de que estén con nosotros y nos despedimos como es usual, invitándoles para que entren a nuestra transmisión de FIDCR, dejen ahí su comentario, sus sugerencias de temas y también que busquen el grupo en Facebook Sin Límites. Ahí vamos subiendo todos los martes al final del día, subimos todos los programas también para que los puedan buscar Sin Límites en Facebook. Y nos encontramos la próxima semana en nuestra sección Vuela Alto. Nuestra querida amiga Paulette Villafranca hoy nos pone de frente a una reflexión. Vivo pendiente de lo que piensan los demás. Qué cansado de vivir así. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Les saluda Paulette Villafranca y hoy en Vuela Alto vamos a hablar sobre vivís pensando en lo que la gente dice o piensa de vos. Eso te quita la paz, eso te roba momentos especiales de cómo me veo, de cómo hablo. Bueno, la verdad es que vivimos en un mundo de redes sociales, un mundo donde se nos muestran vidas perfectas, entre comillas, y entonces toda esa presión hace que nosotros nos sintamos con la obligación de agradarle a los demás. La verdad aquí es que lo que vemos en redes sociales muy pocas veces es cierto. Y no hay nada más bonito que ver a alguien que esté completamente en sintonía con sí mismo o con sí misma, que haga las cosas porque le gustan, independientemente de lo que la gente va a opinar. Aquí lo importante y la herramienta que te quiero dejar es simple y sencillamente practicar el mindfulness o lo que es la atención plena. Esto te va a devolver al momento presente, no por cosas, no por lo que hayas obtenido en tu vida a nivel material, sino por tu esencia. Nos vemos en la próxima cápsula de Vuela Alto y en el programa Sin Límites.
sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.